Sin lugar a dudas, las posadas navideñas son una muestra de arte mexicano por sus características repletas de historia y tradición. Así como el cine conjunta la imagen y el sonido, las posadas ofrecen un inmenso deleite a los sentidos: música, sabor, color, baile, teatro y decoración. Las posadas actualmente se celebran del 16 al 24 de diciembre de cada año. La parte histórica y religiosa de esta celebración es que estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Los 9 días representan los 9 meses de embarazo de María. El origen en México de las posadas, según el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se remonta a la época prehispánica, cuando se celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, durante la época invernal, la cual en ese entonces llevaba el nombre de Panquetzalistli y que se desarrollaba del 17 al 26 de diciembre. En México, cuenta José Alberto Ruiz, historiador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue en 1587 cuando el religioso agustino Fray Diego de Sansoria, prior del convento de San Agustín de Colman, en el actual Estado de México, solicitó y obtuvo una bula del entonces Papa Sixto V para celebrar anualmente en esa sede y otras del virreinato misas de aguinaldo que recordaran la petición de posada de María y José, desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Aunque en un principio la gente solía salir a las calles para celebrar y rezar, para el siglo XIX las posadas se trasladaron al interior de las casas, aunque las concentraciones en las calles y en las iglesias no acabaron, y en algunos barrios más humildes y muy poblados se sigue esta tradición. Las posadas tradicionales mexicanas constan de un villancico, cena mexicana, pastorela, piñata y nacimiento. Cada una de las partes de las posadas cumplen una función en la ideología cristiana, pero en el caso de las piñatas y las pastorelas, estas tienen historia en las costumbres indígenas también. Estas fiestas son uno más de los sincretismos sucedidos desde el nacimiento de la Nueva España y que permanece hasta nuestros días. La piñata. Hay varias historias sobre su origen. Mucha gente dice que se deriva de la costumbre italiana de dar ollas de barro de regalo durante la Cuaresma o Carnaval. Piñata significa olla en italiano. En una de sus tantas narraciones, Marco Polo indicó que durante una de sus travesías vio como en China la gente rompía la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el Año Nuevo chino. Los historiadores aseguran tajantes que fue él el que llevó después esa tradición a Italia con el nombre de piñata. Lo hizo en ese entonces para conmemorar la Cuaresma. De Italia, Marco Polo viajó hasta España, en donde justamente el primer domingo de Cuaresma la gente salía a romper esa olla, a lo que posteriormente se le conoció como Domingo de Piñata. En Italia, el cristianismo la adoptó para convertirla en un acto religioso. También hay similares costumbres prehispánicas. En el México antiguo, una olla de barro se decoraba para parecerse a una nube durante algunos ritos en honor a Tlaloc, el dios de la lluvia. Cuando se rompía, caía comida como alegoría de los favores recibidos por Tlaloc. La lluvia era sinónimo de buenos cultivos y flores para la gente. El caso de los mayas fue distinto, aunque también el destino de la piñata era terminar hecho trozos. La historia relata que ellos practicaban un juego de nombre Papu'ul, que significa rompe el cántaro. La actividad estaba pensada para los niños, quienes tenían que buscar los cántaros de barro adornados para después romperlos con un palo. El objetivo era hallar una sorpresa que guardaban, un animal silvestre. Igualmente, en algunos pueblos prehispánicos
se acostumbraba a hacer una fiesta anual en la que los adultos y jóvenes danzaban y después todos los muchachos se trasladaban corriendo a un tronco y trataban de subir con la ayuda de unas cuerdas. El primero en llegar hasta la cima tomaba la imagen de Tzotzil, figura de una deidad hecha con amaranto y maíz tostado, y la arrojaba al piso. Los presentes, en tan destacado acto, se agachaban y se disputaban los trocitos. Los misioneros, decididos a convertir a los indígenas al catolicismo, aprobaron la piñata como herramienta de enseñanza de su religión, aprovechando que los pueblos prehispánicos ya tenían costumbres que se parecían. Así, las enseñanzas del catolicismo pudieron tener resultados más favorables para ellos. En México, según estudiosos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la primera piñata se rompió en el exconvento de San Agustín hace más de 400 años. El lugar, situado en Acolman, en el Estado de México, celebran cada año entre el 13 y el 21 de diciembre la Feria de la Piñata para conmemorar aquel día. La olla decorada se dice que representa al diablo, que tienta a los hombres con un exterior brillante. Los 7 picos de la piñata tradicional representan los 7 pecados capitales, y la venda de los ojos se usó para mostrar que la fe ciega es el camino hacia el logro de las cosas buenas y no se ven. La pastorela. La adoración de los Reyes Magos, ideada por Fray Andrés de Olmos, puede considerarse como la primera pastorela navideña compuesta en México. Esta pastorela fue escrita en idioma náhuatl para facilitar su comprensión y contiene pasajes hechos especialmente para la mentalidad de los indígenas, como el del rey Herodes, quien dice a los mensajeros de los 3 reyes: Id a darles la bienvenida, dadles el parabién de su llegada. Haya música, haya baile, dadles honores, ponedles guirnaldas de flores. Por medio de la música, las danzas y la profusión de flores, el padre Olmos llegó directo al corazón de los nativos, quienes consideraban estos elementos indispensables para todo festejo. Los esfuerzos de inculcar la religión católica a los indígenas es evidente. Tras cada decisión había un gran estudio de costumbres indígenas para lograr el sincretismo que persiste hasta hoy. En 1530, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la Nueva España, expidió una ordenanza para celebrar una farsa de la Natividad gozosa de nuestro Salvador. A partir de estos principios, se han escrito entremeses y coloquios, inicialmente por los franciscanos, que fueron los primeros en llegar a tierras novohispanas. Posteriormente, con los autores laicos, las pastorelas navideñas se alejaron de su contenido religioso para adquirir un carácter más popular de la Navidad en México, que refleja costumbres y formas de vida de las clases sociales, y se dieron también versiones locales. Estas tradicionales fiestas, las posadas mexicanas, además de ser un símbolo mundial de México, son una muestra artística popular. Así como los platillos mexicanos son considerados unos de los más artísticos del mundo, estas fiestas no se quedan atrás. Las posadas son mucho más que folclor mexicano. Es arte que persiste desde nuestros antepasados indígenas y que, modificados durante la época novohispana, se presentan hoy como uno de los más bellos sincretismos de nuestro país. Asistir a una posada y dejarse envolver por sus colores, sabores y sonidos es realmente una grata experiencia artística.